ahora. Bueno, en primer lugar deciros que hemos montado este taller. Va a ser un taller muy práctico, muy, digamos, de un ejemplo cómo podría ser a raíz de, digamos, de las preguntas que me han hecho varios compañeros vuestros sobre cómo planificar, digamos, un curso. ¿Vale? Hicimos hace un mes o mes y medio una webinar sobre la documentación necesaria que habría que tener y los requisitos que habría que tener para iniciar el curso y poder pedir la subvención, acordarnos de eso. Y hoy no va a ser una sesión, digamos, como aquella, una sesión, digamos, teórica, sino más bien todo lo contrario. Voy a intentar que sea una sesión mucho más didáctica. ¿Por qué? Porque la sensación que me da es que por mucho que expliquemos muchas veces el tema de cómo funciona la subvención, hay gente que aún me pregunta muchas veces las mismas preguntas y sobre todo veo también que hay gente que no acaba de, digamos, saber plasmar en un presupuesto inicial un poco el funcionamiento de la subvención. Y ese va a ser hoy el objetivo. El objetivo que tengo es que todos entendáis cómo funciona, digamos, económicamente la subvención y sobre todo que podáis hacer un presupuesto inicial que creo que os va a servir, digamos, de manera muy importante a la hora de, digamos, gestionar correctamente lo que es la escuela de música. ¿Vale? Por lo tanto, sin más preámbulos, voy a pasar a explicar cómo funciona la subvención. En primer lugar, sabéis que el primer de los límites es el déficit. Ahí me he equivocado y he puesto déficit, pero es déficit, que es digamos, el límite de la subvención máximo y genérico. Es decir, nadie va a cobrar más que el déficit de la escuela. Nadie. Mucha gente me pregunta, pero si tengo más gastos y tengo más gastos y tengo más gastos y tengo más gastos, no. Por muchos alumnos que tengas, por muchos ingresos que tengas, por mucha calidad de la escuela que tengas, si no tienes déficit, no hay subvención. Y hay subvención como mucho para cubrir el déficit de la escuela. Nadie va a cobrar más que el déficit. Y eso es una cosa que por mucho que la explique, hay gente que cuando me hace preguntas se le olvida. Me dice, si hago esto y si contrato más gente y si tengo ingresos, bueno, si todo eso está muy bien, pero si el déficit lo agotas, la subvención no te va a pagar más. Es decir, si la subvención llega un momento en que te paga 15.000 euros, que es tu déficit, da igual que tengas calidad, formación, que tu 30% de los gastos sea 50.000, da igual, si no te van a pagar más de 15. Si 15 es tu déficit, te pagan los 15.000. ¿Y cómo se calcula el déficit? Pues el déficit se calcula de una manera, entre comillas, sencilla, que son los gastos de personal docente, el personal no docente y los gastos de funcionamiento. ¿Vale? Los gastos de personal no docente entrarían dentro de los gastos de funcionamiento. A eso se le restan los ingresos de la escuela y tenemos el importe del déficit, que es lo máximo que nos van a pagar. Y con eso tendríamos el primer de los límites. ¿Vale? Por lo tanto, en cualquier, digamos, presupuesto que tengáis que hacer al inicio del curso, tenéis que tener en cuenta cuánto déficit vais a tener este año, para saber como máximo cuántos van a pagar. Primera de las ideas que damos, vamos a hacer un ejemplo práctico para que veáis cómo se hace, ¿vale? Segundo de los límites. El segundo de los límites es el 30% de los gastos, ¿vale? Siempre y cuando haya déficit suficiente. Es decir, ¿y cómo se calcula el 30% de los gastos? Pues los gastos de personal y los gastos de funcionamiento, ¿vale? Que están, ahora los detallaremos y veréis cuáles son unos y cuáles son otros. Con eso se suman todos los gastos de la escuela, subvencionables. Y sobre eso
nos van a pagar el 30%, siempre y cuando el déficit sea superior, porque si fuera inferior, solo nos pagarían el déficit. ¿Vale? Primera idea, por muchos gastos que tengamos, el déficit, o sea, que el 30% será muy elevado. Si no tenemos déficit porque los alumnos o la subvención del ayuntamiento hace que el déficit se reduzca, no nos van a pagar el 30%, nos pagarán menos. Solo nos pagan el 30% si el déficit es superior. ¿Y es el único límite? No. Si aún hubiera déficit superior al 30%, nos podían pagar hasta el 50% por una serie de... En la segunda baremación. La segunda baremación son por criterios de calidad, formación, etc. Pero esa segunda baremación depende si en la primera sobra dinero y dependerá de los puntos totales de todas las escuelas en calidad. Por lo tanto, esta segunda baremación no es una baremación que podamos calcular al inicio del curso, como estamos ahora, sino que se calculará por consellería al final del curso cuando sepa si sobra o no sobra subvención y si, digamos, y cuál es el cómputo de la suma de todos los puntos de calidad. Por lo tanto, es algo que trasciende a nuestra voluntad, a nuestra propia organización, y es algo en lo que hoy, en el día de hoy, no podemos contar. Hoy va a ser una clase práctica para precisamente gestionar la escuela con el 30% y el déficit, que son las dos cuantías que nosotros sí que podemos, digamos, calcular ahora en diciembre del inicio del curso o en noviembre del inicio del curso. Lo demás no podemos y por lo tanto no son unos parámetros que podamos hoy gestionar, ¿vale? Y repito, hoy la clase de hoy es una clase más didáctica. ¿Para qué podemos hacer nosotros para optimizar lo que son los gastos y la subvención? Como lo otro no lo podemos optimizar porque depende de las demás escuelas, hoy no lo vamos a tratar, lo trataremos el día de mañana en alguna otra webinar, ¿vale? Por lo tanto, primera idea, cálculo del déficit. Segunda idea, cálculo del 30% de los gastos, ¿vale? Y ahora lo que recomiendo yo. Lo que recomiendo es que primero tengáis claras cuáles son los parámetros económicos que se van a tener en cuenta a la hora de calcular la subvención. ¿Y cuáles son esos parámetros? ¿Vale? Los gastos de personal y los gastos de funcionamiento y los ingresos de la escuela. ¿Qué es lo que haría yo si fuera director o responsable de una escuela? Yo haría a principio de curso, o más que a principio de curso, en noviembre o en diciembre, cuando ya tenga claras mis, digamos, mis ingresos, mis gastos de profesores porque ya tengo una nómina completa, mi cotización porque ya he cotizado un mes completo, etcétera, pues me haría una tabla Excel. Una tabla Excel que contemplaría cuáles van a ser los gastos de personal, compuestos de las nóminas y la cotización, tanto el personal docente como el personal no docente. Y los demás gastos de funcionamiento, como son la adquisición de materiales, actividades complementarias, suministros de la escuela, luz, agua, teléfono, etcétera, siempre y cuando teniendo en cuenta si esos suministros son compartidos con la banda, pues a recordar que aquí nos aplican un porcentaje, pues bueno, los suministros propios de la escuela, ya sea porque son individualizados, ya sea porque es el porcentaje que se aplica a la escuela del total, ¿vale? También los servicios de gestoría, seguros, prevención de riesgos, servicios bancarios, programas informáticos, programas de formación de profesores, etc. Todo eso va aquí en gastos de funcionamiento, ¿vale? Y finalmente, las instalaciones, los arrendamientos para aquellas, digamos, escuelas que no tengan instalaciones propias, sino que paguen por una cesión, ya sea una cesión de instalaciones de su propia banda, ya sean instalaciones de un arrendador privado o ya sean instalaciones públicas porque nos la deja, digamos, una administración pública y entonces podemos pagar algún canon o no pagarlo. Si no pagamos, pues no se pone. Pero si se paga,
por dicha cesión, pues se pone la contraprestación como gastos de funcionamiento. ¿Cuál es el otro parámetro económico que tenemos que tener en cuenta? Uy, esto se me ha ido. Vale. Se me había ido. Y el otro parámetro que tenemos que tener en cuenta son los ingresos, ¿vale? ¿Qué ingresos tenemos que tener en cuenta? Pues la matrícula, las cuotas de los alumnos y la subvención en ingresos públicos destinados exclusivamente a la escuela, ¿vale? Bueno, pues con estos, teniendo claro qué es lo que entra para el cálculo de la subvención y del déficit, pues me configuro mi tabla Excel, ¿vale? A modos, alguien me está cogiendo el control, no sé por qué. Por favor, no sé quién es, pero por favor no me lo cojas y no puedo seguir. Bueno, entonces, teniendo, como decía, claro, qué gastos y qué ingresos entran, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacernos una tabla Excel en la que figuren los gastos de personal, los gastos de funcionamiento y los ingresos. Os he puesto un ejemplo, esto sería una tabla Excel, ¿no? Con los gastos de personal y yo pondría desde julio hasta junio. ¿Por qué? Porque la subvención, acordaros que se inicia a partir del año pasado con la subvención, se dijo que se iniciaría en julio y se acabaría en junio de todos los años. No en septiembre, sino en julio. Y por lo tanto, si tenemos personal en julio y en agosto, porque son personal fijo ordinario, pues habrá que poner ahí la nómina de julio, la nómina de agosto, ¿vale? Y la cotización de julio y la cotización de agosto. Luego tenemos septiembre, que normalmente se inicia el curso, o en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ponemos, hoy ya podemos poner en un presupuesto lo que nos vamos a gastar en profesores, ¿vale? Los primeros meses son a lo mejor más variables, porque no todos son fijos ordinarios o porque en septiembre a lo mejor no tenemos todo el mes, o en octubre, pero en noviembre suele ser un mes que ya seguro que, digamos, tenemos todo el personal de alta todo el mes. Por lo tanto, el mes de noviembre o el mes de octubre, si ya es completo, lo podemos usar como, digamos, modelo para aplicarlo al resto de meses. Esto podrá variar, por supuesto que podrá variar, pero estamos hablando del presupuesto que tengo que confeccionar yo como director al inicio del curso. Pues si sé que en octubre los profesores ya me van a costar X mil euros todos los meses, pues aplico octubre a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y al final de todo lo de la tabla tendré un sumatorio que será total de personal. ¿Vale? Lo tenemos claro. Vamos a los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento, acordaos que la subvención lo distribuye en 5 partidas, ¿vale? Que como os he dicho antes, la primera partida serían la adquisición de materiales, por lo tanto yo aquí me pondría pues lo que tengo presupuestado para adquisición de materiales. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Bueno, pues cojo la subvención última que hicimos del curso pasado y la transpongo aquí. Es decir, si el año pasado me gasté 10.000 euros en adquisición de materiales, pues pongo 10.000 euros este año. Salvo que el año pasado me gastara algo excepcional, y entonces eso lo quito, o salvo que este año me quiera gastar algo excepcional, que el año pasado no me gasté, y entonces sumo a lo del año pasado, pues el gasto excepcional. Ya tenemos confeccionada la partida 1. La partida 2, suministros. Pues bueno, veo los suministros que gasté el año pasado y más o menos este año gastaré los mismos. Me pongo suministros. Recordad que estamos haciendo un presupuesto, no estamos confeccionando la subvención que eso vendrá a final de curso. Ahí sí que iremos a cantidades correctas y, digamos, demostradas de este curso. Estamos haciendo el presupuesto. Por lo tanto, si el año pasado gasté en luz, agua, etcétera, pues tantos mil euros, pues yo lo traspapelo porque más o menos este año me gastaré lo mismo, puedo sumar un 5%, un 10% si queréis, pero más o menos no se irá mucho. ¿Vale? Luego la partida 3, reparaciones y conservación. Salvo que tengamos algo
este año previsto, diferente al año pasado, por lo mismo que en suministros. Si el año pasado yo me gasté en reparaciones y conservación una cantidad, pues la voy a poner este año la misma y como mucho subiré un 5 o un 10% y, y no miré mucho a la hora de luego de poder justificar. La partida 4, pues ahí pondría por la gestoría, el software, la prevención, el resto de contratos y servicios que tiene la escuela y que, digamos, más o menos también todos los años son iguales, salvo que haya, digamos, un gasto excepcional, pues un año u otro. Pero en un principio, si el año pasado tuve los gastos ordinarios, pues este año los voy a tener igual y por lo tanto lo que haría sería transponer la cantidad que finalmente justifiqué a final del curso pasado para este año gastarme más o menos lo mismo, ¿vale? Y luego en arrendamientos lo mismo, pues los arrendamientos no hace falta irme al año pasado. Si en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, pues he pagado X al mes, pues lo multiplico por el resto de meses hasta junio del 2026 y tendré lo que voy a pagar por arrendamientos, ¿vale? Y lo mismo, tengo la tabla Excel y hago el sumatorio para saber el total de los gastos de funcionamiento. Pero ojo, aquí empezamos a tener que hacer una serie de cosas. Recordar que la subvención nos dice que como máximo en gastos de funcionamiento, ¿vale? Aquí tengo que tener como máximo según el número de alumnos. Y aquí tenéis la tablita que el año pasado figuraba en subvención, que según la escuela tenga 100 alumnos, tenga 300 o tenga 50, se le aplicará un límite máximo. Por lo tanto, del sumatorio que me dé las 5 partidas, ¿vale? Como máximo, yo pondré abajo del todo o el sumatorio o el límite según los alumnos que tenga. Porque más de esa cantidad no me la van a admitir. ¿Vale? Luego haremos un ejemplo más práctico, pero yo estoy confeccionando ahora mi tabla Excel, ¿vale? Que es lo que yo os recomiendo que hagáis vosotros, y estoy ahora poniendo aún los campos, ¿vale? La tercera columna sería la de ingresos, ¿vale? ¿Y qué ingresos tenemos que poner ahí? Primero, la subvención del ayuntamiento, pues vamos, si este año, salvo que haya pactado otra cosa con el ayuntamiento, pues la misma que el año pasado, ¿vale? La segunda cosa que tengo que poner, pues la matrícula de los alumnos. La matrícula ya se ha acabado y por lo tanto sé el importe de la matrícula que he cobrado este año y además sé lo que he cobrado en septiembre y octubre. Pues bueno, en septiembre y octubre ya he consolidado, digamos, mi número de alumnos. Pues bueno, pues suponemos que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio van a ser los mismos. Pues repetimos esa misma cantidad el resto de meses. Si hacemos un sumatorio de la tabla Excel, al final tendremos el total de ingresos. Pues bien, esto sería nuestra tabla Excel de organización económica de la escuela. Por una parte, el personal, a lo que hay que sumar todas las partidas de funcionamiento, salvo que sean superiores al límite, y entonces las reducimos al límite. Sumamos personal y gastos de funcionamiento y restamos los ingresos. Pues lo que dé es el déficit y es la cuantía máxima que, como se decía al principio en esta diapositiva, íbamos a obtener. Es decir, que si de gasto de personal más funcionamiento menos ingresos, la suma que da no es positiva, es negativa, es decir, hay más ingresos que gastos, la subvención será 0. No 1 ni 2, 0. Para que mucha gente me sigue preguntando lo mismo y no va a haber subvención. ¿Por qué? Porque, digamos, solo nos pagan, como decía al principio, el déficit. Por lo tanto, si la columna 1 y 2, la suma de las dos columnas, no es superior a la columna 3, de este sumatorio el déficit nos saldrá negativo y por lo tanto no nos pagará. ¿Vale?
Ahora vamos esto a hacerlo con un ejemplo práctico. Aquí os he puesto un ejemplo práctico de una escuela, digamos, media, ¿vale? En una escuela de 150 alumnos, con 15 profesores, un administrativo y un coste mensual en nóminas de unos 7.000 euros, incluyendo salarios y cotización, y unos ingresos por alumnos de unos 500, pone 500, me he equivocado, 5.000 euros mensuales, ¿vale? Son cantidades aleatorias, podrían ser más, podrían ser menos, eso va a depender mucho de las escuelas, pero vamos a coger este ejemplo para ver un poco cómo configuraría yo mi tabla F, ¿vale? Recordad, la primera columna es la de personal. El personal en septiembre me ha costado 4.500. ¿Por qué? Porque no ha estado todo septiembre. Es que empecé el curso el día 15 o el día 10. Bueno, pues he puesto que solo son 4.500 de nóminas y cotización, ¿vale? En octubre ya estaban todos contratados todo el mes y ya fueron 7.000. En noviembre 7.000, diciembre no lo tengo porque no acabo aún, pero supongo que será lo mismo que noviembre, igual que enero, febrero, marzo. Y yo ya me calculo que, salvo variaciones pequeñas, mi coste de personal será 7.000 al mes, salvo septiembre, ¿vale? Que fue un poco menos. Y en total el personal me va a costar 67.500 euros, ¿vale? Vamos a la segunda columna, gastos de funcionamiento. Bueno, pues tengo un arrendamiento que me cuesta 500 euros al mes, por lo tanto 6.000 euros al año. La gestoría me cuesta 2.000 euros al año, el servicio de prevención 500, tengo previsto gastarme en materiales unos 3.000 euros, que es más o menos lo del año pasado, y unos suministros que el año pasado me costaron 4.000 euros, pues este año pues supongo que me costarán lo mismo porque tampoco tengo ni más, ni muchos más, ni muchos menos, ¿vale? Por lo tanto, el total de gastos de funcionamiento son 15.500 euros. Tened en cuenta que si tuviéramos un personal docente, como he puesto aquí, que iría en la columna 1 a efectos de, digamos, el límite este de los gastos de funcionamiento se colocarían aquí, ¿vale? Pero bueno, yo por no enredar el ejemplo tampoco no lo diferencio, ¿vale? Los gastos de funcionamiento, por tanto, ascenderían a 15.500 euros. Si tengo 150 alumnos, según la tablita que os decía, estará aquí, en el medio, ¿vale? Con 150 alumnos, estas son 24.000 de máximo, ¿vale? Por lo tanto, me pongo aquí, límite máximo 150, 24.000 euros. Como 15.500 es inferior a 24.000, pongo como computable 15.500. Repito, si el salario del administrativo fuera superior, entonces cogería 24.000, ¿vale? No lo he contemplado aquí, para que lo sepáis, para que lo veáis más claro. Por lo tanto, ya tenemos todos los gastos de la escuela. 15.500 de gasto de funcionamiento y de personal 67.500. Total de gastos 83.000. ¿Vale? Ahora vamos, estos son los que suman, vamos a los que restan. Ingresos, subvención del ayuntamiento. Este año, pues el ayuntamiento, al igual que el año pasado, me ha dicho que me va a dar 11.000 euros. No, ni me lo va a subir ni me lo va a bajar. Ya lo tengo contemplado, 11.000 euros. Por matrícula, hemos recaudado 4.500 de los 150 alumnos, ¿vale? En septiembre, recordar que no estábamos todo septiembre, por lo tanto, la cuota de septiembre solo recaudo 2.500, siendo ya a partir de octubre cuando recaudo la cuota entera y son 5.000 todos los meses de octubre a junio. Total de ingresos, 60.000. ¿Vale? Si sumo el ayuntamiento, la matrícula y las cuotas, 60.000, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos todos los ingresos 60.000, tenemos todos los gastos 83.000 y si veis aquí abajo ya tengo calculado el déficit de la escuela, que son 83 menos 60, 23.000. ¿Vale? Esos son los parámetros que me da mi tabla Excel. Total de gastos 83, total de ingresos 60, total déficit 23.000. ¿Vale?
Y vamos a ver el ejemplo práctico. Datos a tener en cuenta, pues esos tres parámetros que os decía yo. Los gastos de funcionamiento son 15.500 y por lo tanto está por debajo del límite que me pone o impone la Consellería para 150 alumnos. Por lo tanto, voy a tener en cuenta 15.500. El total de gastos de la escuela, que son 83.000, que es el otro dato a tener en cuenta, porque como máximo me van a dar, recordar, el 30% de los gastos, que son 24.900. Y finalmente tengo que tener en cuenta cuál es el déficit total de la escuela, que son 23.000. Por lo tanto, me van a dar el importe menor de los 24.900 y los 23.000. ¿Cuál es el importe menor? Los 23.000 del déficit. Por lo tanto, yo sé que la subvención de este año me van a dar 23.000. Si lo justifico todo, bien. ¿Vale? Ni más ni menos, me van a dar 23.000. Ya me puedo poner como quiera, que es lo que me van a dar. Si lo puedo justificar todo. ¿Vale? Pero yo quiero que hagáis un ejercicio un poco superior, ¿vale? Que para eso estáis aquí escuchando, para intentar optimizar vuestros recursos. ¿Qué es lo que haría yo si fuera director? Bueno, pues voy a ver cómo puedo hacer que mi escuela pueda invertir sin que le cueste mucho dinero o que no le cueste nada, ¿vale? Pues vamos a ver qué acciones haría yo ahora que las puedo hacer aún para optimizar lo que es la subvención. En primer lugar, quería deciros, no sé si por ahí está Tony Dallibitum, bueno, creo que sí que me ha dicho que se iba a conectar. Fijaros, nombro a Tony porque es uno que me dijo que no sabían, el año pasado una de las novedades que hubo en las subvenciones que redujeron de 33 a 30% los gastos, ¿vale? Pues eso significa que el importe del 30% de ser, serían 83, sería de ser 27.000 a ser 24.000. O sea, de un plumazo nos han quitado 3.000 euros menos de subvención que poder pedir. ¿Vale? En este caso no es así, porque como el déficit es inferior, son 23.000, aunque me dieran el 50% de los gastos, no me darían más que el déficit, que son 23. Eso lo tenemos claro. ¿Vale? Sea cual sea el 30, el 33 o los gastos de formación hasta el 50, no me van a dar más que 23. Lo repito muchas veces, pero es que me lo preguntáis mucho y por eso quiero que este concepto quede muy claro. ¿Vale? ¿Qué acciones podría realizar yo como un buen director de la escuela? ¿Vale? Yo tengo mi tabla Excel, recordar que es esta, ¿vale? Y digo, bueno, voy a ver qué podemos hacer este año y que no nos cueste mucho dinero, porque si no el presidente no me va a autorizar ese gasto, ¿vale? Bueno, pues yo con esta estructura de gastos y de ingresos en el que el déficit es inferior al 30% de gastos, ¿qué haría yo? Pues aumentar en algo los gastos, tanto ya sean nóminas como materiales como nuevos servicios. Un ejemplo, si yo aumento 2.000 euros los gastos, me voy a comprar este año, por ejemplo, una pizarra digital, ¿vale? Para que los niños puedan, digamos, pueda implementar una pizarra digital, pues mi programa de software que me compré el año pasado, ¿vale? Y por lo tanto el año pasado no me daba, pero este año pues voy a ver si me da, porque creo que sería un adelanto para la escuela, ¿vale? Y voy a ver si no me cuesta mucho, porque si no el presidente no me va a autorizar ese gasto. Pues bueno, si aumentamos en adquisiciones, partida 1 de gastos de funcionamiento, 2.000 euros, ¿qué pasará? Lo primero que pasará es que el importe de gastos ya no será 83, será 85. ¿Vale? ¿Lo veis? 85.000 de gastos de funcionamiento, ¿vale? ¿Cuál es el límite de los alumnos? Recordad, 24.000. ¿Vale?
como el 30% de los gastos de funcionamiento, ¿vale? Recordar que el 30% eran 24.900, ¿vale? Si sumo los 2.000 euros de más, 15.500 que tenía, más 2.000 son 17.000, ¿vale? Por lo tanto, pagando 2.000 euros más de una pizarra digital, los gastos de funcionamiento entran dentro del límite de los 24.000, por lo tanto baremaría los 17.500, ¿vale? Que es el otro parámetro económico que teníamos que tener en cuenta. 85.000 total de gastos, he sumado 2.000, 17.500, he sumado 2.000 también y encaja dentro de los 24.000 que me impone la Consellería como máximo. ¿Y el déficit qué ha pasado? Pues el déficit ha subido a 25.000. De 23.000, si le sumo 2.000 euros más en gastos, pasará a 25.000. ¿Lo veis, no? Por lo tanto, siendo los gastos 85.000, como decía al principio, son 83 más 2, 85. El 30% de 85 son 25.500. ¿Vale? Como el déficit son 25.000, ¿vale? Nos pagan el incremento íntegro. Pasamos de cobrar 23.000, que era el déficit, a cobrar ahora 25.000, que sigue siendo el déficit, porque el 30% es mayor que el déficit. Por lo tanto, los 2.000 euros que voy a invertir este año en la pizarra digital me los paga la Consellería, no los paga el presidente. Los tendrá que adelantar el presidente, porque desde que pagas hasta que cobras pasa un tiempo y es un problema de tesorería, pero no es un problema de pérdidas de la escuela. Voy a cobrar la pizarra de la subvención. Esto, que es algo que un buen director, entiendo yo, que tiene que hacer al inicio del curso para, digamos, exponer a la junta directiva cuáles van a ser sus, digamos, presupuestos de ingresos y gastos y cómo él va a optimizar los ingresos tanto de los alumnos como también de la subvención para que la escuela no tenga un déficit que arrastre años siguientes, ¿vale? Por supuesto, si la estructura de gastos no fuera esta, sino que fuera otra, digamos, esta solución que os acabo de decir no sería. Hay que ver en cada caso cuál es la solución más conveniente, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, os doy unas ideas que una vez tengamos la estructura de gastos perfectamente organizada, podemos hacer, ¿vale? ¿Cuál sería la primera conclusión? Bueno, pues las primeras conclusiones os voy a comentar, que son las que cuando el déficit, ¿vale?, es superior al 30% de los gastos, como es el caso que estábamos analizando antes. Si el déficit es superior al 30%, perdón, es inferior al 30% de los gastos, como es el caso anterior, ¿vale? La primera idea, que cubriremos el déficit íntegramente con la subvención. Por lo tanto, tendremos saneada la escuela y no arrastraremos pérdidas al año siguiente, porque la Consellería nos va a pagar todo el déficit, ¿vale? Porque como nos pagan el menor de los dos, entre el 30% y el déficit es inferior, nos pagan todo el déficit y por lo tanto las pérdidas de la escuela no las arrastro al curso siguiente. Primera idea. Segunda idea, bueno, sí, pero a mí me gustaría poder optimizarla, como os he dicho antes. Si el déficit es inferior al 30%, podemos aumentar en alguna partida de inversión para que la Consellería asuma todo o gran parte de esa inversión, porque tenemos margen para subirlo, como os he comentado antes, ¿vale? ¿Qué nos ha fastidiado? Que al bajar del 33 al 30 ese margen se ha reducido. En el otro ejemplo que os ponía, era en lugar de 2.000, si los gastos fueran del 33,
podía haberme gastado 7.000 y los 7.000 hubieran entrado, porque con 7.000 de más el total de gastos se hubiera ido a 90.000, el 33% de los gastos hubieran sido 30.000 y el déficit de la escuela hubiera sido 30.000. Fijaros lo importante que ha sido que nos bajen 3 puntos, ¿vale? La cantidad subvencionable en el primer tramo, ¿vale? Pero por lo tanto, primero cubrimos el déficit, no hay pérdidas para el año que viene. Segundo, podemos optimizarlo subiendo alguna partida de inversión sin pasarnos, pero la podemos subir, ¿vale? Y no pasarnos, porque si nos pasamos mucho podemos hacer dos cosas. Primero, pasarnos del límite por alumno, o pasarnos del déficit, que si nos pasamos del déficit estamos en el caso siguiente, ¿vale? Si nos pasamos del déficit ya no nos subvencionarán y además arrastraremos el déficit al curso siguiente, ¿vale? Por lo tanto, en los escenarios que tenemos que tener, el de la izquierda es el más fácil de gestionar porque, repito, cubrimos todo las pérdidas de la escuela y además podemos aumentar en alguna de las partidas. Vamos a la segunda cosa que nos puede pasar, pues que el déficit sea inferior, que sea superior al 30% de los gastos, ¿vale? Si el déficit es superior al 30% de los gastos, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a pagar el 30% de los gastos y no nos van a pagar todo el déficit. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no cubrimos el déficit con la subvención, pueden pasar dos cosas a su vez, que es que entremos en el segundo tramo de reparto, que es hasta el 50% de los gastos, por baremación de calidad. Pero recordad, esta baremación no depende de nosotros. Por lo tanto, si nos la jugamos en mucha cantidad a esta segunda baremación, puede ser que nos lo den o puede ser que no nos lo den. Y si no nos lo dan, ¿qué pasará? Pues que no nos cubriremos todo el déficit de la escuela de este curso y las pérdidas pasarán al curso que viene. Y por lo tanto, nuestra gestión, con buena voluntad, había sido de aumentar un poco el déficit, a ver si nos lo pagaban, pero si no lo cubren, pues tendremos que el año que viene implementar los ingresos o reducir los gastos para, digamos, cubrir las pérdidas de este año, ¿vale? En este caso, ¿cuál sería la acción de corrección? No sería una inversión, como decía antes, porque ya está, digamos, lo que nos van a pagar está por debajo del déficit total de la escuela y por lo tanto la acción de corrección sería o buscar algún ingreso extra que nos lo subvencionara alguna empresa del pueblo o alguna institución, ¿vale? Para no entrar en pérdidas, o bajar algún gasto que entendamos que no sea necesario para la escuela, ¿vale? Porque entonces así equilibraremos el 30% con el déficit y, por tanto, la subvención sí que cubriría todo el déficit y estaríamos en la columna de la izquierda, ¿vale? Cuidado en aumentar mucho las partidas porque, aunque es cierto que tenemos el 50% en la segunda parte de la baremación, aquí indicaros que cuidado porque si no nos lo cubren, como está pasando últimamente, entonces pasaríamos el curso con pérdidas, ¿vale? Conclusión final de todo este ejemplo que os he puesto, que lo más conveniente es hacer las acciones de regularización sobre el presupuesto que hayamos confeccionado para que el 30% de los gastos totales, teniendo en cuenta el límite de los alumnos, se aproxime al déficit, que sea un poco más o un poco menos, ¿vale? Si es un poco más que el déficit, pues nos pagarán todo el déficit. Si es un poco menos que el déficit, esperamos que en la segundo tramo de baremación nos lo cubran. Y si no, de aquí a final de curso, aplicar alguna medida de reducir algún gasto para no entrar en pérdidas a final de curso. Si es en lugar de hacerlo ahora, lo hacemos a final de curso cuando confeccionemos la subvención, ahí ya
el gasto está hecho y no podré, y pasará al año siguiente como pérdida y no podremos implementar ninguna acción de regularización. Por lo tanto, es muy importante que hagamos esto al inicio del curso, ¿vale? En noviembre, en diciembre, para poder, digamos, tener acciones de corrección durante todo el curso para poder, digamos, pasar el curso sin déficit y con la cuantía de subvención lo más alta posible que me deja la normativa, ¿vale? Y esa era la finalidad del taller de hoy. Y con esto acabaríamos la primera parte, ¿vale? La segunda parte es una, digamos, es una gestión documental. Porque si recordamos esta diapositiva del ejemplo, todo está basado en que yo pueda justificar luego a final de curso todo esto. ¿Por qué? Porque si a final de curso no justifico documentalmente este presupuesto, no vale para nada. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, luego resulta que las nóminas de marzo no las tengo firmadas, o un profesor no me las ha firmado, o un profesor no me ha dado el certificado de delitos sexuales y por lo tanto queda excluido de la subvención. O he comprado unos materiales y no me han hecho factura y no lo puedo incluir, etcétera, etcétera, etcétera. Se os cae todo el cálculo que hemos hecho aquí, ¿vale? El cálculo este de ingresos, gastos se nos caería y por lo tanto las acciones que tengo que hacer ahora no me habrán servido para nada porque al final de curso ya no puedo modificarlo. Ya estoy a final de curso, ya ha pasado el plazo para gastar o para no gastar y ya no puedo, digamos, no tengo cintura para hacerlo, ¿vale? Y no depende, ¿y de qué depende eso? No solo de mis previsiones tan bonitas como las he hecho en esta tabla Excel, sino de que todo esto se documente y se pueda justificar el día de mañana, ¿vale? Como sabéis, este año lo que ha aumentado es el nivel de exigencia de documentación para justificar todo esto, que nos han pedido hasta los documentos de pago, no las facturas de todo, ni las nóminas de todo el año, sino los documentos de pago de todo, que ha sido un quebrado de cabeza para muchas de las escuelas que veremos ahora cuando baremen que nos han aceptado y que no, ¿vale? Para eso nosotros hemos pedido a nuestros colaboradores de Vía Prevención, que son la empresa que nos da la prevención, un programa para gestionar toda esta documentación, ¿vale? Que tiene que tener la escuela para, digamos, hacer buenos los presupuestos anteriores, ¿vale? Como es el informe de vida laboral, son los documentos de la empresa, la PGA, el certificado de los delitos sexuales, de los certificados de las instalaciones, el horario individual de los profesores, la relación de facturas y de documentos de pago de todas las facturas de la partida 1, 2, 3 y 4 y 5 que os decía anteriormente, ¿vale? Y en cuanto a la documentación de los trabajadores, los contratos y llamamientos, las nóminas y cotizaciones, los justificantes de pago tanto de unas como de otras, la compatibilidad, las titulaciones del profesor de nueva incorporación y los certificados de formación. Eso es la documentación que tenemos que tener en cuenta y que tiene que respaldar nuestro presupuesto. Repito, si alguno de estos documentos de un trabajador nos falla, el certificado de formación o de la titulación nos falla y no lo podemos baremar, de aquí recordar que ese profesor lo tendríamos que excluir y en lugar de 7.000 al mes a lo mejor ya son 6.000 al mes o 6.500 al mes. Y esos 500 euros al mes multiplicado por 10 son 5.000. Eso quiere decir que el déficit en lugar de 23.000 serían 18.000 y por lo tanto nos pagarían 18.000 como máximo, tengamos o no tengamos formación, tengamos o no tengamos arrendamientos, etcétera, etcétera. Ya no me vale todo lo demás. Como máximo nos pagarían 18.000. Solo porque un profesor que yo contaba con él para baremar no cuenta o porque no tiene la titulación, no tiene la compatibilidad o no tiene el certificado de delitos sexuales, ¿vale?
se nos ha caído todo el presupuesto. Por eso es importantísimo presupuestar, pero luego llevar un control documental que apoye ese presupuesto, ¿vale? Y ahora voy a dar paso a mi compañero Daniel Villanueva. No sé si lo vas a explicar tú, Daniel, o algún compañero tuyo. No, no. ¿Lo vas a explicar tú? Sí. Vale, pues os doy paso a Daniel. Cuando él acabaremos el turno de preguntas. Espero que os haya gustado el caso práctico. Empieza, ¿Puedo? Daniel. Sí, ya Hola, empieza. Coge tú al mando. Vale, muy bien. Bueno, gracias a todos por uniros en esto y os voy a explicar cuál es o cómo hemos diseñado este software para que el envío de documentación a SEMusic pues sea totalmente correcto y no tengamos estos fallos al final que nos repercutan en la subvención. Está diseñado para que mes a mes vayáis subiendo todos los documentos que tengamos y no se nos produzca un embudo al final en junio y no tengamos que en junio buscar documentación que ya hace 6 o 7 meses que se ha producido y que la tenemos que buscar por nuestros archivos y que mes a mes podáis ir subiendo toda la documentación mes a mes o cuando se produzca esta documentación. ¿Vale? También la plataforma o el software os va a ir avisando de que tenéis que subir cierta documentación, con lo cual también vais a tener ahí un aviso de, pues este mes tenéis que subir esto, tenéis que subir esta documentación y tal, y cuando vayáis viendo, tenéis un panel de control en que veréis qué documentación os falta en ese mes y poder saber exactamente en qué situación tenéis el reporte de documentación a SEMusic para que después como he dicho antes, no se produzca un embudo ahí y una tensión al final de encontrar documentación que ya se ha producido hace unos meses y es más difícil encontrar pues, subiéndola durante todo el mes. Bien, os voy a compartir la pantalla para que veáis la herramienta y bueno, un poco para que veáis, ya está parametrizada y hay algunas escuelas que han contratado la opción y que, bueno, os voy a mostrar. Si puedo compartir. A ver si- No sé si me estáis viendo ahora. ¿Estás Sí, viendo, Vicente? sí. Bueno, es una herramienta que no necesita ningún tipo de instalación. ¿Vale? Está en la nube, así que cualquier persona de la escuela, a través de Internet, va a poder acceder a la herramienta y satisfacer estas medidas de recursos documentales que va a necesitar SEMusic para la subvención. Además, va a permitir también a SEMusic tener un control mes a mes de lo que tienen, de la documentación que tienen de cada una de las escuelas y tenerlo todo más claro al final. Bien, recibiríais un usuario y una contraseña diferente para cada una de las escuelas y aquí hay bueno, entráis y aquí hay dos posibilidades. Vamos a entrar en la SEMusic. Esto sería el panel de control que tiene SEMusic. En este momento, en el panel de control veréis que ya hay hay 4 asociaciones que ya están parametrizadas para enviarle los requisitos documentales a SEMusic por aquí. Y bueno, os voy a mostrar una parte de una demo que, bueno, es lo que os pasaría a vosotros. En este caso, estamos viendo el panel que ve a SEMusic y aquí pues ve toda la documentación que vosotros le vais cargando. Y una de las cosas importantes también es que SEMusic va a validar esa documentación. Quiere decir que en el momento en que se suba la documentación, el personal de SEMusic va a corroborar que este requisito documental que vosotros habéis subido es correcto y va a valer para la subvención. Con lo cual, cada vez que se suba un documento, SEMusic va a validar este documento o no, o lo va a rechazar. Y os va a decir, este documento no lo van a aceptar por estas razones y tiene que ser así. Y entonces la relación, la comunicación entre vosotros y SEMusic va a ser bidireccional. Vosotros vais a enviar documentación y SEMusic va a aprobarla o a rechazarla. ¿Vale? Esto era un poco para que vierais que no solo
va a ser bueno para vosotros, sino que también Ase Music os va a dar feedback de esta documentación, si es válida o no, y no al final del curso cuando se puede producir una task file, sino que vamos a tener validada la documentación que vosotros vayáis subiendo en tiempo real, bueno, el tiempo que Ase Music pueda ir validándola, y de ese documento ya os olvidáis porque tendréis aquí una etiqueta verde. Bueno, vamos a ver lo que pasaría dentro de una banda de música, de una escuela de música, demo, agrupación musical. Y aquí en esta parte de arriba, en este caso no sale todavía porque no hay documentos pendientes, pero saldría un listado de los documentos que os tendréis que subir próximamente, para que tengáis en cuenta qué es lo que os planifiquéis qué es lo que vais a tener que subir. ¿Vale? Pues simplemente es esto, es muy fácil. A través de la plataforma, Semusic os pide una serie de documentación, vosotros la subís, en el momento que Semusic lo valida, desaparece de este listado porque ya lo tenéis correcto. Si hay algún problema, alguna conclusión que hacer, lo tendríais en rojo como rechazado. ¿Y por qué se ha rechazado? Porque Semusic determina que ese documento no nos va a servir para la subvención. Con lo cual, dado el volumen de documentación que os están exigiendo al final en la subvención, vais a tener en tiempo real exactamente cuál es vuestro estado documentado. ¿Qué os falta por aportar a Semusic? Y qué habéis aportado y no es correcto. Y todo lo que es aportado y correcto se archiva para que en junio se descargue y se suba a la subvención. Como veréis, lo que nos aporta es mucho menos tiempo de dedicación, porque lo tenéis todo concentrado en un solo panel. Asegurarnos que en mayo que lo tenemos todo y no vamos a tener que correr buscando documentación que no hemos aportado, porque aquí nos va a salir todo, con lo cual vamos a reducir tensiones, vamos a utilizar el tiempo que dedicamos al aporte de documentación y va a ser mucho más fácil pues al final pedir la subvención y que os la aprueben y que cobréis lo antes posible pues este dinero que habéis adelantado del déficit que ha dicho antes Vicente. El coste de esta herramienta son 10 euros al mes, son 120 euros anuales, y está dentro de los gastos subvencionables que ha dicho antes Vicente, que está en tema de prevención o sistema de gestión. Con lo cual, lo que habéis ganado es un software, una herramienta que os va a facilitar muchísimo pedir la documentación y el coste para la asociación va a ser cero. Y una cosa mucho más importante para mí sobre esto. Estos documentos, que hay documentos que no caducan, el año que viene no lo vais a tener que volver a aportar porque se van a quedar en la herramienta. Entonces, aquellos documentos que no caducan los volveremos a aprovechar el año que viene y os restará todo ese tiempo de subirlo, y los que caducan os los volveré a pedir porque ya han caducado y para la subvención del año que viene tendremos que aportarlo de nuevo, como el tema de delitos fiscales que hay que aportarlo año a año u otros. Pero, por ejemplo, los estatutos sociales que no cambian, ese documento siempre lo va a estar dentro de la plataforma Vía 360 y siempre va a estar a disposición de Semusic, con lo cual reduciremos en el segundo año, vamos a reducir muchísimo más la gestión del tiempo de la subvención. Vale. Sí. No tienes que hacer algún apunte. Sí, bueno, ahora vamos a aperturar esto de preguntas, ¿vale? Y quédate por si hay alguna sobre el programa que yo no sepa responder, ¿vale? Y lo hacemos. Para mí la importancia sobre todo de esto es de este control documental. Voy a dejar la diapositiva que es, digamos, el caso práctico. Hoy es esto, es decir, nosotros con esta herramienta mes a mes podemos ir subiendo las nóminas y los gastos laborales, por ejemplo, y las facturas de los gastos de funcionamiento. Pero sobre todo hay dos columnas
que vamos a poder seguir mes a mes y ver si hay desviaciones presupuestarias a la hora de que luego cobremos más o menos subvención, y si cobramos menos subvención porque, digamos, el déficit es inferior, ¿qué nos va a pasar o qué medidas correctoras tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque si yo he calculado esta tabla de personal y veo que las nóminas que estoy subiendo en el programa no suben a 7.000, sino que se quedan en 6.500 por lo que sea, porque he reducido las horas, etcétera, entonces voy a tener un desfase a final de año y ya lo puedo estar viendo todos los meses. No tengo por qué esperar a final de curso, que ya no puedo hacer nada, para calcular que el gasto de personal se va a reducir o que el déficit, y por lo tanto que el déficit se va a reducir. O puede ser que aumente, y entonces si aumenta tengo que ver qué me va a pasar, porque si el déficit va a aumentar y yo no lo voy a poder recuperar en subvención porque el 30% de los gastos es inferior al déficit, me voy a meter en unas pérdidas que no voy a poder recuperar vía subvención, que voy a trasladar al año siguiente. O al revés, o que yo vaya subiendo las cuotas de los alumnos y los documentos de pago de los alumnos mes a mes, y que vea que yo había presupuestado 5.000 y que son yo qué sé, 4.500. Si son 4.500 tendré más déficit para cobrar más subvención, pero si no la cobro entraré en pérdidas. Pero si en lugar de 5.000 todos los meses ingreso 6.000, pues sé que el déficit se me va a ir 12.000 euros abajo y se me va a quedar en 11.000 euros solo el déficit, que es lo máximo que voy a cobrar. ¿Y por qué voy a cobrar solo 11.000? Porque los alumnos me han pagado el resto, ¿vale? Pero yo voy a poder, a medida que voy subiendo la documentación, chequeando también el presupuesto o la tabla Excel que me he hecho al inicio del curso. Por eso es fundamental llevar las dos, digamos, estructuras o las dos, digamos, software que hemos implementado en el día de hoy, para ver poco a poco. Cuando llegue el final de curso y yo vaya a presentar la subvención, ya son habas contadas, ya habré sabido calcular perfectamente el personal, lo habré ido punteando a medida que voy subiendo la subvención, igual con los ingresos, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a pasar a las preguntas, que veo que hay gente ya está preguntando o por el chat o levantando la mano, ¿vale? Iniciamos las preguntas. El primero es, que veo yo aquí, es Sebastián Martínez. Sebastián, vale, Sí. pregunta. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, vale, gracias. A ver, soy Pot de... preguntar en valencià o en castellà, com vulguis. Vale, me té igual, pues en valencià mateixa. Vale. Por això soc de Benimaclet i volia preguntar dos o tres cosetes. En cas d'haver fet una reforma i haver demanat un préstec per a finançar-la, els interessos que se paguen del préstec se poden incloure en la subvenció? Eso sempre que siguin el préstec per l'escola, estem pagant per l'escola, i pugues justificar que són per l'escola, ¿vale? Sí, bueno, si l'edifici és comú d'escola i banda, això seria la part que els percentatges que se vagin... No, si el préstec és hipotecari para pagar gastos de una reparació, per exemple, del vostre casino de Benimaclet, ¿vale? Sí. Entonces, com això és compartit, te recordes que havia un annexe que tenies que dir dels gastos compartits, quin percentatge imputàvem a l'escola. Pues si aquest percentatge d'imputació a l'escola és el que te podràs deduir d'interessos també. Vale? Però... Posaríem en l'apartat, perdona, el de la reformes, no? Posaríem aquesta quantitat. No, si el pots ficar en reformes millor, ¿vale? Pero en reformes sería el gasto y tú me estás pagando los interesos. Interesos, sí. En los interesos yo ficaría en otros gastos. Pero bueno, al final es gastos de funcionamiento igual. Vale, correcto. Vale, una altra qüestió seria... Ahí l'únic problema, Sebastià, és que si la conselleria ens demana justificació de que això importarà precisament a, diguem, una despesa que fora imputable a l'escola. Tu m'estàs dient que ha sigut per una reforma, que és una reforma en la que imputes a l'escola un percentatge. Si, per exemple, fora
per dir alguna cosa, la insonorització de les alod'actes que sols usa la banda, això no podés imputar a l'escola ni com a gasto principal ni com a interès. Entonces, ahí sería un problema de justificació de la causa del préstec, ¿vale? Vale. Bé, una altra qüestió és quan parlem de tots aquests límits del dèficit, del 30% dels gastos, etc., tenim luego un altre límit addicional que no controlem, que és que al final hi ha uns diners fixos a repartir i si posem per cas totes les escoles pujaren els seus dèficits, al final no es pagarien els límits que estem comentant, pagarien menys i això tampoc no ho poden controlar. Vull dir que en el moment en què si un compte que me van a pagar segons aquests límits, però pot ser que me paguen menys. Sí, però això no ha passat. No ha passat mai. Per ara el 30%, antes el 33 i ara el 30%, sempre s'ha pagat. S'ha pagat sempre que tingués dèficit. Lo que passà l'any passat és que tenien que reduir del 33 al 30 perquè si no, no quedava quantitat pel segon tram. Ells sempre volen que sobren el primer perquè el segon se repartís caro. Això suposa que almenys el 30 mos paguen. Però podria ser, com tu dius, que totes augmentaren i se quedarien en curs. Ja seria una reivindicació més de la federació que tindria que fer per dir que si no arribem al 30 la subvenció n'hi ha que pujar-la sí o sí. Vale. Hi ha una última cosa per no acaparar. Quant a la... ja ho diré. Quant a la d'enguany, se sap ja alguna cosa? Sabeu més o menys vos han dit alguna cosa? No estan dient... A veure, per a mi tenen que ser a final d'any, perquè la llei de pressupostos no ho diu. Jo crec que estos dies té que eixir, ¿vale? La d'enguany te refereixes a l'animació de l'any passat, eh? Sí, la del curs encara no se sap res, supongo que faran com l'any passat, a final de curs, però no és segur. Vale. Ja sé una última cosa de veritat. Juliol i agost has dit que entraria, tenim confirmat això que per la de l'any que ve ho van a tindre en compte? Sí, home, si no mos ho llevarien, mos digué l'ADI que mos ho llevaven de la del curs anterior perquè computaven en este. En este, vale. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vale. Ara, Eliseu García Ripoll. Sí, Eliseu, fica't el micro i pregunta, perquè Sebastià Martínez Pérez és el que havia preguntat primer, no? No és un altre. Ara... Sí, ara. Vale. Eliseu, pregunta. Bon dia, soc Paqui. És que fica Eliseu, vale. Sí. Volia preguntar-te una cosa... De quina escola eres, Paqui? Del Terràs de Petrer. Vale, dime. Mira, és que volia preguntar-te, per lo que ha dit el company que acaba de parlar, el tema de quan es comparteixen els gastos en dues escoles. Per exemple, la nostra tenim un edifici comú i tenim 2/3 parts dels gastos de l'escola i l'altra escola té una tercera part. Quan es posa la quantitat en els annexes de la subvenció, es posa ja l'import, el percentatge, per exemple, seria un 66,66%, se posa ja l'import, no? Tu tens que computar, no estem fent la subvenció, No, ja, però és per tenir-ho en compte. Sí, no, tu tens que tindre en compte efectes de càlcul de dèficit i de gastos de funcionament el 66%, perquè és el que te van a computar. Com ho rellenes després la subvenció? Això ja vindrà quan publiquen la subvenció, que cada any ens fan fer una cosa, no t'ho podràs. Però efectes de còmput, tu el 66, perquè és el que te correspon a tu pagar. I ja està. Correcte. Vale, doncs això serà clarament. Moltes gràcies. Però que després mos ho diuen ficar-lo fent el pino, perquè cada vegada mos una cosa. Ja veurem com ho fiquem. Moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies. Algú més per ahir, al Salamà?
No sé si n'hi ha... Ahora sí, bueno, n'hi ha gent que està preguntant. Amparo, Marta, per favor, me podeu preguntar? És que jo no veig el xat. A veure... Sí, Vicent, tranquil, ara contesté jo. No, però no, contesta en veu alta, no passa res. Així me diu José Ferreres, com a materials es té en compte el tema de les tabletes, pantalles per als alumnes o només el software? No, materials, sí, són materials escolars, també. Jo sé, això entraria tot, ¿vale? Tot el que se necessite per al curs escolar, que siga un tema ordinari. I però també les tabletes, això també, lo que passa és que tienen en compte que aquestes coses que són més cares, tienen en compte el límit dels alumnes, que segons la teva escola tinguin més o menys alumnes, tindràs un límit que si te gastes molts diners el sobrepassaràs. ¿Vale? I una cosa que he dit també important, que no sé si el canviaran, per a mi és injust, però fins ara no l'han canviat, i és que en aquest límit de despesa ordinària de funcionament entren el sou dels administratius. Entonces, ¿qué pasa? Que com uno tinga, com en l'exemple que he ficat, un administratiu o una administrativa que cobre, diguem, una quantitat normal, ja moltes vegades se passa del límit i entre molt poques gastos de funcionament més. ¿Vale? Jo crec que és una cosa que tenim que pelear perquè no compute en el límit, però bueno, avui per avui encasta. ¿Vale? Alguna pregunta més per ahí? Ja siga per xat, ja siga per alçar la mà. ¿Vale? N'hi ha alguna? Pues si no n'hi ha ninguna més, ja duguem 1 hora i 10 minuts, anem a tancar, espero que vos hagi agradat a tots. ¿Vale? L'hem intentat fer més pràctica i més didàctica que altres vegades, ¿vale? Però res, també aquella gent que no hagi pogut connectar-se, la publicarem en la nostra web, ¿vale? Per a que pugui accedir a ella, o per si vosaltres la voleu tornar a veure,